Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. La lección número 3, el Evangelio eterno. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias porque usted es bueno para con nosotros, Señor. Le pedimos perdón, el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que le hemos fallado. Ayúdenos, Señor, para que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo aún siga trabajando y se siga moviendo, Señor, y tocando corazones. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estudiar y compartir la lección. Le pedimos que usted se quede con nosotros y nos ayude. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Apocalipsis 14, 6. Entonces vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban a varios dioses de madera, de piedra, Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A lo largo de los siglos, el canto del Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores al único Dios verdadero. Ahora, para nosotros ¿cómo identificamos el Evangelio? Sí, ese Evangelio, ¿cómo nosotros lo identificamos? Algunos comentadores lo llaman como las buenas nuevas de salvación. Ah, ¿Para ti qué es el Evangelio eterno? Podemos mirar que ese Evangelio se manifestó en gran manera ahí en la cruz. Y eso es lo que vamos a mirar esta semana y más a profundidad la próxima semana también. El Evangelio se mostró ahí en la cruz con los dos que estaban crucificados al lado de Jesús. Uno diciendo que no creía, que no reconocía sus faltas. Y otro dijo, Señor, acuérdate de mí. Quizás vino a su cabeza que un día había escuchado el mensaje. Quizás alguien le había compartido algo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba trabajando, pero a veces el ser humano se enfoca en su vida diaria, en las cosas malas y se olvida de las buenas. Pero ahí se manifestó el amor. Ese hombre que probablemente ahí era su última oportunidad, aceptó su culpa. Después de reconocer que era él el culpable, reconoció que era un pecador. Y luego él aceptó la justicia de Cristo. Y luego confesando que no merecía la salvación, aún así la pidió y Cristo se la otorgó. Eso es el Evangelio. Las buenas nuevas. Para muchos que piensan que no hay esperanza, ese es el mensaje más maravilloso que Jesús mostró. Y a lo largo de la historia podemos escuchar de esa historia y todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Realmente comprobar y manifestar que hay un Dios que te ama y que te acepta a pesar de tus errores. Ese es el Evangelio. Creer que hay oportunidad cuando todo está perdido. ¿Sabe? Dios ha sido el mismo de ayer y de hoy, porque Él no cambia. El mensaje para el pueblo, para toda la humanidad, se ha manifestado desde Génesis y lo vamos a mirar también en esta semana, cómo Dios es bueno. Dios en todos los siglos ha dado la oportunidad a todo ser humano. Sí, y esa oportunidad que para muchos no es justa, que muchos no la aceptan, pero hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad
de saber que ese evangelio, que es eterno, va a llegar a su final y Cristo volverá. Va a volver. Él lo prometió. Pero antes de que Él venga, ese mensaje tiene que comunicarse en toda la tierra. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro de Apocalipsis asusta, pero a muchos tranquiliza. Es una pena porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, las advertencias de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Dios todavía, aún así, nos da razón para regocijarnos en su salvación. Y qué maravilloso es cuando nosotros lo miramos en Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Sabes? A veces podemos pensar que no hay esperanza, que todo es horrible, como el mundo o el tiempo en el que estamos viviendo. La iglesia estaba pasando por esos momentos difíciles. Todos sus compañeros de Juan, los discípulos, habían muerto por predicar el evangelio. Y el enemigo, con su astucia, se metió en el corazón de esas personas para desterrarlo. Y allá en la isla de Pasmo, donde ellos pensaban que el evangelio ahí había terminado, que había llegado a su final, ahí, en esos momentos más difíciles en la era de la iglesia, para los cristianos de ese momento, ahí Juan recibe la revelación del Apocalipsis. ¿Qué te dice eso? Nos dice a ti y a mí que hay esperanza. Cuando pensamos que no, ahí está. Sabes, es interesante saber que Dios conoce el tiempo. Dios conoce el momento por el cual cada uno de nosotros está pasando. Él sabe que tú y yo vivimos en un mundo que es difícil, que hay problemas, que hay necesidades, sí. Pero también es bueno saber que hay esperanza. Entonces, el Apocalipsis nos muestra, en el versículo 1, lo vamos a leer nuevamente, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sabes? A veces no queremos escuchar la voz de Dios. A veces nosotros nos aferramos que lo que nosotros estamos haciendo es bueno, mas sin embargo no es así. El pensamiento de que los diversos acontecimientos predichos en el libro de Apocalipsis debían suceder en un futuro cercano declara específicamente 7 veces las cosas que deben suceder. En Apocalipsis 1:1, 22:6. El tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1:3. Y Jesús, que les dice: vengo pronto. Para ellos estaban seguros que la segunda venida de Cristo iba a ser en su tiempo. Más sin embargo, no ha llegado. Y es por eso que la gente dice: ¿será cierto que Jesús va a volver? Es que la copa de la ira aún no ha llegado.
a su límite. Aún hay esperanza. ¿Sabes? Así como en ese momento cuando no había esperanza, desde el año de 1844 surgió la esperanza. Parece que todo estaba perdido. Dios tiene un remanente. Dios siempre tiene las noticias. Eso se llama evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y podemos ver que la palabra de Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Y yo estoy seguro que nunca va a fallar. Y aquí he dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. ¿Quién más que Juan para decir todo lo que él había visto? Él, que era una persona que probablemente para las personas no había oportunidad de ser transformado. No, él fue transformado por el amor de Dios. Y entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Pero a veces nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Y entonces, así no es. No, realmente no es el evangelio. A veces Dios te quiere revelar tantas cosas a ti por medio de su palabra, pero a veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Ahora, esa comunicación también tiene y percepción visual tiene que tener sentido para nosotros. Porque si no, pues, ¿qué chiste tiene ir a la iglesia? ¿O qué sentido tendría tener la Biblia si yo no la quiero leer? Es por eso él dice, bienaventurado el que lee. Y cuando nosotros vamos a mirar ahí en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, es interesante que bienaventurado el que lee. La primera cosa que necesitamos hacer es leer. Leer. ¿Sí? Tú sabes que cuando Jesús iba a la iglesia, lo primero que hacía era leer. Ahora, lo que sigue es lo que oye. O sea, cuando tú lees y los otros oyen. Yo ahora estaba leyendo y tú estabas escuchando. Entonces, eso también es una bendición. Pero cuando nosotros miramos que dice ahí, los que oyen las palabras de esta profecía, quiere decir que vendrá pronto. Y a veces nosotros nos da miedo. El libro de Apocalipsis nos muestra, como lo miramos en el capítulo 12, nos muestra lo que ha pasado y lo que vendrá. Pero a veces nosotros le tenemos miedo de leer Apocalipsis. Pero no necesitamos tener miedo. Ahora, la tercera parte que nos toca hacer a nosotros es ponerla en práctica. O como dice Lucas, guardar. Guardar quiere decir que yo voy a aceptar ese mensaje. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas leían, oían, pero no guardaban. Y entonces no se puede completar el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios es escrita es para que nosotros la leamos y la escuchemos, pero también es para guardarla. Y ahí está el asunto donde nosotros no queremos guardar lo que dice la Biblia. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y entonces no se puede así. Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Y es los libros que menos se leen. ¿Por qué?
porque nosotros pensamos que no se puede. Nosotros pensamos que no es bueno. Nosotros pensamos que no es para nosotros. Y entonces, ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el Evangelio, no vamos a entender el Apocalipsis. Necesitamos saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y Dios lo sabe. Probablemente que cada uno de nosotros uh, le hace falta sabiduría. Dice Dios, pedidla. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para poder entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Y a veces nosotros nos quedamos solamente ahí. No, necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Por eso, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Pero no necesitamos quedarnos en esto, ¿verdad? Necesitamos ir aún más allá. El tiempo se acerca, la hora está ya cerca. Pero entonces necesitamos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para ir con Jesús? ¿O solamente vamos a la iglesia para ver qué pasa, a ver qué dicen y no queremos aceptar el mensaje? Cuando leemos en la Biblia, Jesús estaba predicando el Evangelio y una mujer llegó y le dijo, bienaventurado los pechos de los cuales mamaste. Bienaventurado la mujer que te dio a luz. ¿Lo has leído? Y Jesús dice, no. Bienaventurados los que guardan la palabra de Dios. Bienaventurados son ellos. A veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia nos basta y sobra. No, no alcanza. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos guardar su palabra. Entonces, tú puedes saber que todo el Apocalipsis vas a encontrar a Jesús. Él te da la oportunidad. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Solo a Él. Por eso es maravilloso cuando nosotros podamos leer que cómo se manifestó el Evangelio ahí en la cruz. Y más interesante cuando nosotros vamos ahí al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. ¿Lo has leído? En Primera de Corintios, Pablo exhorta a su pueblo, a ese pueblo, que si realmente han conocido el Evangelio. Él dice además, os declaro, en el versículo 1, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio es de que lo importante para cada uno de nosotros que decimos amar a Jesús es de que Jesús dejó allá el cielo por amor a ti y a mí. Es reconocer que Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, que descansó este sábado. Pero la mayor victoria es la resurrección. Eso es todo. La prueba de que hay resurrección, la naturaleza de los cuerpos de los que serán resucitados. Eso es lo que habla Corintios 15, 1 Corintios 15. Una afirmación en cuanto a lo que sucederá con los que estén vivos en el segundo advenimiento de Cristo. Las consecuencias reales de esta doctrina de 1 Corintios 15, 55, 58. El testimonio de la resurrección de Jesús. Eso es todo. Eso es la victoria. ¿Sabes? Como nosotros podamos, cuando nosotros podemos ver, estudiar y oír quizás, es que en ese tiempo muchos decían que Jesús no había resucitado. No creían en la resurrección.
Y entonces, como evidencia, Jesús se le apareció a muchas personas, a más de 500 personas, para que fuera visible. Y sabes, a veces necesitamos estar preocupados porque a veces cuando nosotros no creemos, y a pesar de no creer, Dios te da la más grande evidencia de eso. Tú crees que Dios no puede hacer un milagro en tu vida y tú dices, no, Él no puede. Y Él lo hace porque te ama. Eso es el Evangelio. Y Él dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Entonces, pueden entrar como hoy en día sucede, que yo puedo creer en una cosa, yo puedo decir que soy adventista del séptimo día, pero me puedo salir de la iglesia por cosas que no me agradan y hago un movimiento extraño, otra religión. Pero Pablo dice, necesitas retener. Por eso Apocalipsis dice, tienes que leer, oír y guardar. Porque este no es un evangelio que se tiene que acomodar a lo que a ti te gusta. Y Pablo le está diciendo a los corintios, cuidado con lo que van a hacer, cuidado con lo que están pensando. Tu mente no tiene que desviarse de la meta. Él dice, en ese Jesús que yo he creído, en el cual tú crees, no te apartes. No, no es lo que tus sentimientos digan. No es lo que yo quiera, lo que a mí me agrade. Si yo soy salvo por la gracia de Cristo. Y esa mi experiencia tiene que continuar. Si no, dice, ¿de qué va a servir si tú creíste en vano? ¿De qué va a servir? Que tú puedas llevar 20, 30, 40 años en la iglesia y al final te pierdes. ¿De qué va a servir el evangelio? Que tú teniendo la posibilidad de ser salvo, te hayas perdido. Que yo teniendo la posibilidad de ser salvo, me haya perdido. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Sí. Es maravilloso eso, de saber que Jesús tomó mi lugar. Yo era el que tenía que morir. Tú eras el que tenía que morir. Y más sin embargo, Él estuvo dispuesto a ocupar ese lugar. Hoy, hoy, hoy en día, no se predica ese mensaje. Predicamos de tantas cosas, pero se nos olvida predicar que Jesús murió por amor a ti. Y que a Él no le importaba, a pesar de que estaba separado de su padre en ese momento decisivo. Él sintió miedo, pero lo hizo por amor a ti. Y a veces tú tienes miedo de ir a la iglesia porque la gente va a hablar de ti. ¿Sabes todo lo que estuvo dispuesto a hacer Jesús por ti? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, pero Cristo fue resucitado. Esa es la satisfacción del Evangelio. Esa es la garantía de que yo no voy a la iglesia nada más a perder el tiempo, sino es la garantía que Cristo me da de que yo puedo ser salvo y que hay una oportunidad a pesar de mis errores. Eso es a lo cual yo me tengo que aferrar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Aférrate. Puedes pasar por momentos difíciles, sí, pero todo eso llegará a su final. ¿Sabes? Es interesante que en San Juan 17:10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Maravilloso, ¿verdad? Por eso nos ama, porque para Él nosotros somos cosas valiosas. Por eso me da una oportunidad, porque Él no quiere que yo me pierda. Él quiere que yo sea feliz. Pero yo soy el que decido. Tú eres el que decide.
El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. ¿Sabes? Somos justificados gratuitamente por la gracia. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pero a veces yo estoy jugando con la gracia. Podemos mirar en el tiempo del diluvio, 120 años de gracia. ¿Y la gente qué hacía? Se reía, se burlaba. ¿Y hoy qué sucede? Pues lo mismo. La gente se ríe, se burla. Pero maravilloso es de que tú tienes que aferrarse a ese maravilloso evangelio. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. En la historia del amor inmesurable de un Salvador. Una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar en sí mismo el infierno a que uno de nosotros se pierda. Es la historia de amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno. ¿Sabes que Él ya tenía todo preparado? Por si las criaturas que Él había creado fallaban. Pero entonces, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros decidimos a quién vamos a adorar, a quién le vamos a servir. Primera de Pedro 1:18, 19 y 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sí, Cristo nos redimió. A veces nosotros queremos jugar con esa gracia o a veces no queremos aceptar esa gracia. Y es triste. La gente dice, no, es que la ley ya fue clavada en la cruz. Pero los antiguos cristianos o el pueblo de Israel tenía que creer por fe. Y esa fe lo llevaba a obedecer la ley, porque esa ley era su ayo, dice Gálatas 3, para llevarlo a Cristo. Y ahora Cristo hoy nos manifiesta que la ley nos lleva a Él y Él nos lleva a la salvación. Pero a veces yo no la quiero guardar porque yo quiero vivir un evangelio diferente. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que Jesús antes de partir lo dejó en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un trabajo que a veces a muchos se nos hace difícil, ¿verdad? Ir a predicar el evangelio, porque tienes que cumplir responsabilidades. Yo sé que no puedes ir a otra nación, pero puedes predicarle a tus vecinos. Ese evangelio se tiene que predicar, nos guste o no nos guste. En su libro En Busca de Más, vivir para algo más grande que tú, Paul David Tripp analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que de sí mismo. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que se reduzca nuestra vida al tamaño de nuestra vida. Porque entonces, al tomar malas decisiones, yo decido cuánto vivir. ¿Sabes que a veces muchas personas dicen, yo ya no quiero vivir? ¿O para qué vivir? Cuando Dios te formó para que vivieras eternamente. A veces nosotros buscamos algo más grande. Tú tienes un carro que no está muy bueno el color, quieres uno nuevo. Tienes una casa, quieres otra. Tienes un poco de dinero en el banco, quieres más, quieres algo más grande.
Pero Jesús está dispuesto a hacer algo más grande en tu vida, a darte más de lo que tú y yo merecemos. Eso es evangelio. ¿Sabes? En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, se cumplió la promesa. Habían muchas personas de diferentes nacionalidades. Ese es Espíritu Santo, poder hablar en una lengua que alguien te entienda, no hablar algo que no se entiende ni el que lo está hablando. Ese no es Espíritu Santo, eso no es hablar en lenguas. Y en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día el evangelio ha llegado a 210 países de los 235. Faltan 15 países o naciones, como tú le quieras llamar, donde el evangelio no ha entrado o no se ha reconocido. Probablemente que ya hay adventistas ahí, que hay cristianos ahí, pero no ha sido reconocido. Porque muchos que van a predicar a esos países, muchos tienen que morir. Y hoy en día nosotros miramos el evangelio como algo fácil y nosotros como algo sensible. A veces yo me quedo pensando, es solo mi pensamiento, de decir, muchos pastores vienen a Estados Unidos o quieren venir a Estados Unidos, y a veces me pregunto, pero nadie quiere ir a esos países, a esos 15 países donde faltan que el evangelio entre. El evangelio no ha llegado ahí. Pero ¿por qué venir a Estados Unidos? Quizás porque aquí no necesitan compromiso, yo no sé. Quizás porque aquí es más fácil ganar el dinero. Quizás para nosotros también, como adventistas del séptimo día, como miembros de la iglesia, se nos hace fácil ser aquí adventistas. A veces me quedo pensando en eso y yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? A veces nosotros nos desanimamos tan fácilmente. Me pasa a mí y yo sé que te pasa a ti. ¿O te ha pasado alguna vez? ¿Sabes que cuando decidí grabar la lección, yo estaba entusiasmado? Tenía un sueño, pero yo decía, ¿será que funciona o no funciona? Pero lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios, porque algunas personas me animaron a que lo hiciera. Pero a veces me desanimo. A veces estoy cansado por el trabajo. Y entonces me quedo pensando, ¿y qué voy a hacer si no lo hago? O sea, yo cumplo un trabajo. Yo no lo hago por otra cosa, sino para que tú estudies. Si tú lo miras, que tú estudies. Si lo compartes, bueno. Si no, no pasa nada. Solo que yo quiero hacer mi trabajo. Y podemos hablarle a otras personas del evangelio. Pero entonces necesitamos hacer una pregunta. ¿Qué más nos falta hacer o qué estás haciendo tú por predicar el evangelio? Cada uno tiene que hacer su parte. Estás haciendo tu parte, lo que a ti te toca. Tal vez como líder de la iglesia, tal vez como pastor, como dirigente, estás haciendo tu parte. Si queremos que Jesús vuelva, necesitamos trabajar para su honra y gloria. Eso es todo. Alguien más necesita conocer ese evangelio que tú has conocido. Probablemente que tú no lo quieres aceptar, no lo quieres vivir, pero dáselo a otro que quiera. Una cosa sí te digo, no te vayas a molestar cuando alguien tome tu lugar. Por eso Pablo le decía a los cristianos, retén lo que tienes. Juan le dijo a las iglesias, retén lo que tienes. Cristo te dice a ti, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El tiempo se acerca. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la venida de Jesús? Espero que sí. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor. Gracias porque usted es bueno y usted nunca ha fallado. Y estamos seguros que no nos fallará. Gracias porque estuvo dispuesto a tomar mi lugar y el lugar de cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra, Señor. Reconocemos que le hemos fallado, porque quizás no hemos predicado ese evangelio como usted quiere que lo hagamos.
pero que nosotros podamos comprometernos cada día, Señor, para que usted pueda volver pronto. Si usted no ha vuelto, lo sabemos porque nosotros no estamos preparados y no se ha predicado ese evangelio a todo el mundo. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite.